El tema de hoy es muy interesante. Hablaremos sobre las perífrasis verbales. El objetivo de esta lección es que al finalizar el video, seas capaz de reconocer una perífrasis verbal y diferenciarla de otras construcciones similares. ¿Pero qué es una perífrasis verbal? Se denominan perífrasis verbales, las combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo principal o pleno, construido en forma no personal, es decir, en infinitivo, gerundio o participio, creando una unidad de significado. Presta atención a la siguiente oración. Ramiro pidió la palabra y contó lo sucedido. En esta oración no hay perífrasis, porque contó lo sucedido, está construida por el verbo transitivo contar, más el complemento directo lo sucedido. En cambio, si digo, Ramiro pidió la palabra y empezó a contar lo sucedido. La perífrasis empezó a contar. Imprime a la oración un tono que puede ir desde la vehemencia, la intensidad, lo inesperado o hasta la extensión de su discurso. Por otra parte, sabemos que es una perífrasis verbal, porque el verbo auxiliar empezó, ha perdido parcialmente su significado, y se une al verbo contar para formar una expresión incoativa que marca, no solo el inicio de una acción, sino un rasgo adicional específico. Más tarde, alguien dice, al terminar, Ramiro lloró de arrepentimiento. No hay perífrasis. Pero si digo, al terminar, Ramiro se echó a llorar de arrepentimiento. La perífrasis echarse a llorar indica que el llanto fue repentino e intenso. Las perífrasis verbales se dividen en dos grandes grupos, tempoaspectuales y modales. Y aquí haré un paréntesis para leer lo que al respecto dice la RAE. En la clasificación de las perífrasis verbales, la gramática tradicional suele ofrecer hasta una docena de subtipos dentro del grupo de las tempoaspectuales: incoativas, inminenciales, durativas, terminativas, resultativas, reiterativas, habituales, frecuentativas, perfectivas, y varias más, sin contar que una misma puede tener varias denominaciones según el manual de gramática de referencia. Sin embargo, esta proliferación de categorías no responde a una distinción teórica estable, sino a una acumulación de etiquetas que, en muchos casos, describe matices muy próximos o incluso solapados entre sí. Luego de haber escuchado lo que explica la nueva gramática del 2009, mencionaré los 5 tipos condensados por la RAE. 1. Temporales. Estas perífrasis expresan relaciones de tiempo relativo, es decir, sitúan la acción en un punto temporal concreto respecto del momento del habla o de otro evento. Pueden indicar anterioridad, inminencia, frecuencia o repetición. Voy a bañarme. La perífrasis ir a se emplea cuando la acción es inminente. No necesariamente inmediata, sino que denota certeza de que lo que expresa el infinitivo va a ocurrir. Es una acción a futuro, puede ser de inmediato o a largo plazo. Hoy va a llover. Esta novela te va a encantar. Vayamos a otro ejemplo. Yo suelo comer temprano. En esta oración, el verbo soler no ha perdido su significado de acostumbrar o hacer con frecuencia. Sin embargo, constituye una perífrasis porque requiere aparecer siempre acompañado de un infinitivo que precise la acción que se realiza con frecuencia. Podemos interpretarlo como, yo acostumbro a comer temprano. Y en este punto viene lo importante. Cuando acostumbrar quiere decir crearle a alguien o a uno mismo una costumbre, y se puede reemplazar por habituar, no hay razones para considerarlo una perífrasis, ya que el verbo conserva su significado pleno. Mis padres me acostumbraron a comer temprano. Mis padres me habituaron a comer temprano. Yo me acostumbré a comer temprano. Yo me habitué a comer temprano. Con este significado son verbos pronominales intransitivos plenos. Puedes verificarlo cambiando el verbo. Mis padres me solieron a comer temprano. Yo me solía comer temprano. No existen en nuestro idioma. Un empleado llega a su oficina en la que ha ocurrido un incidente. Cuando alguien le pregunta sobre lo que ocurrió, él responde: a mí no me pregunten. Yo acabo de llegar. Acabar, como verbo pleno, significa poner fin a una cosa. Sin embargo, cuando sirve de auxiliar en una perífrasis, alude a una acción recién acontecida. La prueba de que acabar pierde su significado en las perífrasis aparece en el siguiente ejemplo. Acabo de terminar de limpiar y ya hay papeles en el piso. Acabar y terminar son sinónimos, pero el verbo acabar ha perdido su significado de culminación. Supongamos que Dunia le dice a una amiga, Ismael volvió a pedirme perdón.
Esta oración puede interpretarse de dos formas. 1. Regresó para pedirme perdón. No hay perífrasis porque el verbo volver equivale a retornar, regresar. O Ismael volvió a pedirme perdón otra vez. Si hay perífrasis reiterativa. En este caso, para deshacer la ambigüedad, podríamos decir, Ismael me volvió a pedir perdón. Sigue siendo perífrasis, pero facilita la comprensión. Un turista está perdido en una ciudad y se acerca al portero de un edificio. El portero le dice, conozco bien esta ciudad, porque llevo trabajando 30 años en esta empresa. El verbo llevar, como perífrasis, pierde su significado de transportar algo y adquiere el de tiempo transcurrido. Número 2. Perífrasis fasales. Son aquellas que expresan las fases o momentos internos de una acción verbal, su inicio, desarrollo o finalización. En otras palabras, no hablan del tiempo ni de la intención, sino de en qué punto del proceso se encuentra la acción. Me asusté porque empezó a tronar. Empezar a tronar marca la fase en la que ella percibió el primer trueno. Y me imagino que alguien pueda decir, bueno, en verdad, los truenos empezaron a oírse. Pero no. El verbo empezar se emplea con sustantivos concretos. Las clases empiezan en septiembre. La novela empieza a las 2. La diferencia es más clara si analizamos los ejemplos que siguen. La cantante empezó su concierto a las 9 en punto. No es perífrasis porque empieza algo concreto. El público empezó a corear sus canciones. Es una perífrasis que le da un tono más eufórico a la acción de corear. Los novios están al salir, es decir, la salida de los novios está muy próxima a suceder. El siguiente ejemplo de una perífrasis fasal es, suegra, yo estaba pensando en que deberías venir a vivir con nosotros. Estar pensando, como perífrasis, imprime el tinte expresivo de que la persona que habla ha reflexionado largamente acerca de la posibilidad de que la suegra se mude con ellos. Aunque es válido aclarar que es una expresión lexicalizada que también usamos para introducir una conversación sin que necesariamente la decisión nos haya tomado mucho tiempo. Ayuda a suavizar un poco el planteamiento. Un señor de edad se sube al techo de su casa, pero después se le dificulta bajar. Una de sus nietas dice, mi abuelo siempre se pone a hacer cosas que ya no debería hacer. Elegí este ejemplo, porque ilustra a la perfección lo que explica la RAE respecto a muchas perífrasis que bien podrían clasificarse en distintos grupos. Ponerse a, como perífrasis, marca el inicio repentino, decidido o emotivo de una acción. A diferencia de otras perífrasis de comienzo como empezar a, o comenzar a, ponerse a, suele implicar impulso, decisión, reacción o cambio de actitud. Pero al mismo tiempo la palabra siempre deja ver que es algo habitual, es decir, que también es durativa y reiterativa. Cuando lo vio, se echó a correr para abrazarlo. El verbo echar significa verter algo en una superficie o recipiente, pero en las perífrasis pierde su significado y añade el matiz de una acción visceral. Un hijo le dice al doctor, doctor, mi padre viene quejándose hace días de una molestia en la espalda. El verbo venir quiere decir literalmente llegar a donde está quien habla. Pero en materia de perífrasis, este verbo tiene muchos matices. Es uno de los auxiliares más utilizados y el matiz que aporta es muy diverso. Para mostrarte la diferencia, podríamos compararlo con Hilda viene quejándose de un dolor en la rodilla. No hay perífrasis, porque el verbo venir conserva su significado de movimiento físico, avanzar hacia el hablante, y el gerundio expresa una acción simultánea a ese movimiento, quejarse mientras viene. 3. Perífrasis seriales. Las perífrasis escalares o seriales expresan el grado, la progresión o el resultado final de una acción dentro de una serie de hechos. No se centran tanto en el inicio o el final de la acción como las fasales, sino en su desarrollo en relación con una escala de intensidad o con otros eventos previos o posteriores. Mirna anda buscando una renta. Andar, como auxiliar, tiene una connotación subjetiva. Añade un matiz de carácter informal, repetitivo, desestructurado o en progreso. Pero como verbo pleno, andar es caminar, aunque también se puede usar con el sentido de moverse en un vehículo. No hay perífrasis en Mirna anda en bicicleta buscando una renta. Mi hermana sigue insistiendo en que nos vistamos igual.
la acción se ha ido acumulando o reiterando. Usaré un ejemplo para explicar mucho mejor cómo distinguir una perífrasis verbal. Fíjate en esta oración. Los manifestantes siguieron protestando hasta entrada la noche. Seguir protestando es una perífrasis verbal, porque aunque se ha producido una desemantización del verbo seguir, el significado primitivo de este verbo es ir detrás de algo o alguien. Por el contrario, si decimos, los manifestantes continuaron protestando hasta entrada la noche. No hay perífrasis verbal, dado que el verbo continuar significa seguir haciendo lo comenzado, extenderse, durar. Sigue soñando con volver a su pueblo. Va mejorando poco a poco su pronunciación. 4. Perífrasis resultativas. Las perífrasis resultativas se usan para indicar el resultado final de una acción. A diferencia de las fasales que señalan fase o duración, las resultativas muestran que la acción ya produjo un efecto o un estado concluido. Y en este grupo, hay que prestar mucha atención, ya que uno de los verbos que tiene más sentido de resultado final es dejar, siendo a su vez muy empleado en perífrasis verbales. Sin embargo, es muy importante aprender a diferenciar una oración perifrástica con dejar y una no perifrástica. Un ejemplo es: dejé resuelto el problema. En esta oración no hay perífrasis porque el participio resuelto no está funcionando como verbo, sino como adjetivo. Podemos saberlo porque concuerda con el sustantivo. Dejé resuelta la situación. Ya el agua dejó de filtrarse. Sí hay perífrasis porque el verbo ha perdido su significado de permitir o abandonar. Hace mucho que dejé de creer en los horóscopos. Es una perífrasis terminativa porque se refiere a una acción terminada en el pasado. 5. Las híbridas o mixtas. Las híbridas cruzan categorías para expresar matices que una sola perífrasis no puede. Después de una vida de lujos, acabó pidiendo limosnas. Combina el aspecto perfectivo, culminación, con una carga modal de evaluación o consecuencia, que no es puramente temporal. Llegué a pensar que ya no venías. Es una perífrasis aspectual delimitativa, llegar al punto de pensar algo, pero también modal intensificadora, porque refleja una actitud o grado de implicación del sujeto. Iba a decirle lo de la maleta, pero se fue sin darme tiempo. Une el aspecto ingresivo, acción próxima a comenzar, con un valor temporal futuro relativo o incluso modal por la intención. ¿Cuánto me costarían 3 pares como estas con tu oferta? Te vienen saliendo en $130. Es híbrida porque el auxiliar venir conserva una noción aspectual de acumulación o resultado, pero se combina con un valor modal o pragmático de cálculo o evaluación subjetiva. Y el segundo grupo, que son las perífrasis modales en las que el verbo auxiliar aporta información sobre la modalidad de la acción, es decir, de qué manera se realiza o debe interpretarse la acción principal. Pueden expresar capacidad o posibilidad. Si quieres, puedo ayudarte en la cocina. Obligación moral o necesidad. Debes ceder el paso en esta esquina. Probabilidad o suposición. Deben de haber ido a dormir, porque apagaron las luces. Aunque el verbo querer se considera modal, no forma perífrasis cuando el sujeto es persona, ya que siempre equivale a desear. Por lo tanto, no hay perífrasis en quiero viajar a Corea la semana entrante. No puedo terminar sin hacer antes una aclaración muy importante. En muchos casos encontramos dos verbos consecutivos, pero no siempre forman una perífrasis, aunque lo parezcan. Hay varias locuciones verbales que, por su formato, podrían parecer perífrasis y eso nos puede confundir. La diferencia entre una locución verbal y una perífrasis verbal está en que las locuciones corresponden a un verbo específico y son invariables. Y aunque hoy no hablaré de las locuciones, sí te daré una relación de las que podrían ser causa de confusión. Son locuciones: querer decir, significar. ¿Qué quiere decir esta palabra? Venir a ser, resultar. Tu actitud viene a ser una forma de protesta. Echar a perder, arruinar, estropear. Echó a perder la comida. Dar a entender, insinuar. Me dio a entender que no lo aprobaría. Venir a parar, acabar siendo. ¿En qué ha venido a parar todo esto? Acabar por, llegar a, acabó por aceptarlo. Llegar a ser,
alcanzar un estado o condición. Llegó a ser director de la empresa. Resultar ser, descubrirse que alguien o algo es de cierta manera. El culpable resultó ser su socio. Pasar a ser, convertirse en, pasó a ser el principal responsable. Asimismo, existen oraciones con dos verbos consecutivos, pero que funcionan como entidades independientes. Cada uno aporta su significado. Quiero aprender francés. Querer conserva su sentido de desear. Aprender es su complemento, no hay desemantización. Prefiero salir temprano. Preferir mantiene su valor de escoger entre opciones. No hay perífrasis. Intentó abrir la puerta. Intentar significa probar a hacer algo, no es auxiliar. Logró convencer a todos. Lograr conserva su sentido de conseguir. No hay unidad aspectual. Necesito descansar un poco. Necesitar mantiene su valor léxico de requerir. Olvidé cerrar la ventana. Olvidar significa no recordar hacerlo. No se une gramaticalmente con cerrar. Prometió venir mañana. Prometer significa dar su palabra. Prohibieron fumar en el edificio. Prohibir mantiene su significado de impedir. Y hasta aquí, el tema de las perífrasis verbales. Espero que hayas aprendido a diferenciarlas o que te haya ayudado a reafirmar o actualizar lo que ya sabías. Por mi parte, te envío un saludo muy cordial. Nos vemos pronto. Te espero. Muchas gracias.